me puso así como un poquito tensa el ping-pong, pero nada, es divertido cuando son estas cosas para conocer. Gracias por la presentación también. Bueno, como Noé contaba, soy pianista y docente. A lo largo de mi vida he encontrado una pasión por lo que hago. Gracias a Dios tengo la posibilidad de vivir de lo que hago y, y de trabajar de eso. Ahora es como que salí hace, creo que no más de 40 minutos que salí de dar una última clase y cada vez que termino un día, por más de que termino un poco cansada, de hablar, agradezco a Dios la posibilidad de- de estar apasionada por lo que hago, de mi trabajo, de dar clases, de tocar. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes porque hoy quiero hablarles más que nada de cierto, quiero tener la sabiduría de parte de Dios para poder transmitir lo que hoy quiero hablarles, chicos, porque es un proceso para mí de lo que voy a hablarles hoy. eh, no es tan solo, digamos, hablar desde algo teórico, sino también compartirles un poco eh, cómo conocí yo a Dios. Y bueno, y espero realmente que podamos tener un buen intercambio luego de esto, podamos charlarlo, eh, que Dios nos hable también. Eh, no sé si, yo creo que la gran mayoría, o al menos una buena parte de quienes estamos en esta reunión de Zoom, hemos estado mucho tiempo adentro de la iglesia, varios desde pequeños, si no me equivoco, desde, como se dice, el cristiano de cuna. eh, y yo soy una de esas personas que fui criada dentro de la iglesia evangélica. Entonces, soy de Santa Cruz del Sur, estoy hace 10 años acá en Córdoba. Y venirme para acá fue todo como ahí, que me, ¿cómo se dice? Me hizo temblar el piso un poquito porque me cambió muchas cosas. Hoy en día sí fui encontrando como mi forma de servir a Dios, de estar conectada con Dios, de estar conectada con la iglesia, de estar conectada con mi trabajo, y hay muchas cosas que estoy todavía en ese proceso. Y por eso quiero hablar hoy acerca de un poco de nuestro cristianismo, del cristianismo, de nuestra religión, de cómo estamos acá hoy en día, por qué estamos en una iglesia, por qué servimos a Dios. Eh, y yo, la verdad que pasando los años, me he encontrado con estas dos preguntas que escribí acá abajo, ¿sí? Porque me di cuenta que las personas que venimos desde hace muchos años en una iglesia, conocemos un montón de Dios y de todo lo que tiene que ver con el alrededor de la religión, de la iglesia, de cómo se maneja. Eh, y pasado un buen tiempo me di cuenta que en realidad conocer a Dios distaba mucho de conocer de Dios. Y fue un proceso y está siendo un proceso para mí. Y supongo que no soy la única, que a varias personas le ha pasado esto. Me ha pasado momentos de la vida donde he dicho, realmente me hubiese gustado, no porque yo reniegue de mi crianza o de mi infancia, de donde vine, pero me ha pasado esto de decir, me hubiese gustado realmente haber conocido a Dios como empezado desde afuera, a verlo desde afuera, no sé si decir de grande, pero con una mirada un poco más objetiva, porque hay muchas cosas que yo las aprendí así y para mí era así y se hace así y eso está bien, eso está mal y así. Con el tiempo me pasó de que leyendo la Biblia encontré muchas respuestas a mis preguntas, leyendo la Biblia. Y yo me hice fanática de los evangelios, así como soy ultra fanática de Volver al Futuro, que me pasa eso porque es como que uno agarra algo recurrente y dale. Bueno, a mí, cada vez que pasan Volver al Futuro en la tele, yo les prometo que si yo tengo el tiempo me siento y lo miro.
si lo veo en alguna parte, lo miro. Desde chiquita vi las tres muchas veces. Y de hace un par de años, hace como 6 años, me viene pasando con los evangelios del Nuevo Testamento, que lo leo muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y es como que me apasionan porque empiezo a conocer muchas cosas de Jesús, de quién era Jesús. Y me encontré con un episodio que, lo anoté acá, como que me despertó mucho la curiosidad, porque ver a la persona de Jesús y cómo se relacionaba con sus discípulos nos ayuda a entender a cómo nosotros tenemos que tener esa relación con Jesús y esa comunión con Dios por él. Y bueno, no lo vamos a leer hoy acá, pero yo les dejo ahí como para que chusmen en algún momento que se sienten a leer la Biblia, Mateo 26. Es un capítulo ¿vieron donde dice acá, no sé, se desmadra todo? Acá, no sé, todo lo malo que tenía que pasar, pasó acá, en este capítulo. Es un capítulo que está seguidillas de cosas que pasan, que hace que cada vez Jesús se encuentre más triste, su persona más humana se puede ver en esta parte, porque no nos olvidemos que Jesús, más allá de ser hijo de Dios, era humano, pasaban las mismas cosas que nosotros, las ansiedades, las preocupaciones, las tenía. Y este capítulo, bueno, puedo ver dentro de los evangelios que es uno de los momentos más críticos de Jesús en la parte emocional. Se ve muy emocional. De hecho, hay un versículo que directamente dice que estaba angustiado, que estaba triste, que se sentía mal, y de hecho él se los planteó a sus discípulos. Y hay algo que me llama mucho la atención acá. Jesús venía, esto fue cuando él tenía 33 años, que era el último momento donde ya lo estaban por entregar para ser crucificado, para que lo maten. Y él venía hace 3 años con las mismas personas, rodeándose de las personas del mismo ambiente, que eran sus discípulos y la gente que también lo acompañaba, muchas mujeres, muchas personas además, pero la Biblia nombra a sus 12 más cercanos. Y en esta parte ocurren muchas cosas, que él empieza a ir, o sea, ya es la última noche antes de que lo entreguen, y, y pasan muchas cosas. A mí me llama mucho la atención los discípulos, porque pareciera que ellos están en ese lugar, pero que realmente no entienden nada. Y a la vez veo a Jesús como indignadísimo, porque los tipos que están con él hace 3 años, pareciera que es como cuando vos estás con alguien que, no puede ser que esta persona no entienda. Y al final ya es como triste, directamente triste. No sé si está decepcionado. Cada uno puede tener su apreciación de eso, pero pareciera estar decepcionado, como diciendo, no puede ser que con estos tipos estuve 3 años y no entienden nada, yo les digo, no pueden ver más allá de sus ojos. Eh, ¿Y qué pasa? Yo acá les nombro algunas cositas pequeñitas, ¿no? que suceden, porque no nos vamos a detener en cada una, pero en el versículo 6, por ejemplo, iban caminando, con los discípulos se le cruza una mujer, derrama un perfume como de honrando a Jesús, y ellos en vez de decir, wow, qué acto hermoso el de la mujer, dicen, ay, ¿cómo va a desperdiciar ese perfume re caro? Se podría haber usado para venderlo a gente que necesita, como... Y Jesús los mira como diciendo, no están entendiendo lo que está ocurriendo acá. No están entendiendo que esto quiere decir algo más de lo que está ocurriendo, es algo profético. A la vez no entienden con el corazón que la mujer está entregando algo valioso. Bueno, después uno de ellos, digamos, directamente un discípulo lo entrega, en el 14. Después otro versículo. Pedro, el que siempre impulsivo, salió a hablar, y salió a hablar de que, no, Jesús, yo muero por vos, que cómo puede ser que alguien te entregue, yo moriría en tu lugar. Y Jesús decía, ay, tampoco entiende nada, en un rato me va a negar, va a hacer de cuenta que no me conoce y ahora está diciendo esto.
Después se reúnen en un lugar donde Jesús ahí directamente dice que está triste, está angustiado y dice, estoy mal, necesito que me acompañen, que estén despiertos aunque tengan sueño. Se va a orar y 3 veces lo encuentra durmiendo, 3 veces. Yo pensaba, yo digo, a ver, yo sí tengo una amiga, un amigo que lo conozco hace un tiempo, nos damos cuenta cuando le vemos la cara si está bien o mal, nos damos cuenta. Realmente los discípulos acá estaban en otra, como para no darse cuenta que Jesús necesitaba realmente de la compañía de ellos, del apoyo. Y yo digo, bueno, qué malo de los discípulos, eh, pero si ellos que lo tenían a Jesús ahí en carne y hueso al lado, estando todos los días juntos, yo digo, ¿cómo yo no me, por qué yo podría estar exenta de eso? Porque yo sería diferente a eso. Muchas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo, nos puede estar pasando lo mismo, nos puede estar pasando de que no podamos ver más allá de nuestra vista, realmente qué es lo que Dios quiere, entender el tiempo, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, un tiempo sumamente raro, y por ahí nos podemos cegar y no ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Y eso es porque no estamos entendiendo a Jesús, no estamos conociendo a Jesús. No podemos entender cómo está Él. Y podemos estar al lado, podemos estar cerca, por ejemplo, podemos estar compartiendo con personas de la iglesia, estar en comunión, podemos estar dentro de la iglesia, podemos estar en un ambiente que totalmente agrada al Señor sin entender qué está pasando. Eh, entonces es ahí donde yo, para entenderlo, eh, hice un repasito como de la vida de a lo que me quiero referir a las personas que venimos de hace mucho tiempo dentro de la iglesia. También entendiendo esto como les pasaba a los discípulos, que hace mucho tiempo estaban con Jesús. 3 años se puede pensar como poco, pero también es mucho cuando se pasa todos los días con una persona. Es mucho. Entonces, ¿qué es lo que entendí? De que yo recuerdo mi crianza y me acuerdo que en mi casa, exageradamente, creo no ser la única, pero todo era sumamente cristiano. A ver, con decirles que no había un libro del mundo, no había un cassette del mundo. En mi casa se escuchaba Marcos Witt, se escuchaba Marcos Barrientos, se escuchaba Jaime Murray, se escuchaban predicaciones. Entonces yo aprendí eso, y yo por ejemplo, me acuerdo que a mi hermano, a los 8 años, una seño de la escuela le regaló un cassette de María Elena Walsh, y a mí me encantaba, pero lo escuchábamos escondida. No sé por qué no se lo mostrábamos a mi mamá. Imagínense eso, lo escuchábamos, pensábamos que estaba mal, y era, o sea, era Manuelita Vivian, pero qué cosa más hermosa que toda esa música, o el reino al revés. Y no, y teníamos miedo, porque pensábamos que era malo. Y así, eso es un ejemplo, ¿no? Pero con eso, un montón de cosas que para nosotros, todo lo que no era de Dios, de la iglesia, estaba mal. Entonces a mí me pasaba que, por ejemplo, yo iba a otra casa y para mí, ay, no, están escuchando música que es del mundo, y así, ¿no? Eh, para nada es una crítica lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es que entendamos el contexto del cual vinimos. Muchos de nosotros. Las personas que no pueden enterarse ahora de que muchos vivimos así. Entonces, por eso les pongo como que vivíamos en un cascarón. Quiero decir vivíamos, no espero decir, espero que lo entendamos en pasado. Porque el ambiente religioso, a la vez, yo siento que fue una protección, muchos años de mi vida, fue una protección. Y por eso digo un cascarón. Aprendimos muchas formas y costumbres, como las que le contaba, que eran de esa manera, era así. Eso era lo correcto. Lo demás, malo, pecado, diablo, infierno. Todo eso. Entonces, eso nos daba una apreciación de lo bueno y lo malo. Yo no sé si tenía el acercamiento a la Biblia en ese momento, más allá de la escuelita o de lo que escuchaba en la iglesia. O sea, o capaz lo leía y no entendía mucho. Eh, entonces, para mí lo bueno y lo malo era lo que a mí me decían que estaba, lo que era dentro de la iglesia en realidad, creo que era lo bueno y lo malo ahora que lo pienso, ni siquiera lo pensaba tanto.
Y uno dice, bueno, eso era cuando era chica. No, yo les digo que esto en mi vida fue hasta como los 20 años, o sea, ya estaba grandecita y yo seguía pensando así. Entonces, es difícil porque tener un pensamiento independiente cuesta. Ah, los cambios que a nosotros nos impulsaron a crecer fueron los que nos ayudaron a salir de ese cascarón, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el caso de varios, venir a Córdoba, que salimos de otro lugar, de otra provincia, un lugar lejano. Entonces, en el afán de querer crecer, de querer buscar una profesión, de querer estudiar, sí o sí tuvimos que salir a veces de esa protección. Entonces empezamos a chocarnos con otros ambientes que eran, por ejemplo, los espacios de formación como la universidad, eh, rodeándose con los mismos compañeros, si hacíamos cursos, si alguno empezó en ese momento, en los primeros años de la universidad, a trabajar, también empezó a haber otro ambiente, entonces empezar a armar pequeños círculos, no estoy diciendo necesariamente de amistad, sino de rodearse y de compartir con gente fuera del ambiente de la iglesia. Yo en un principio estaba espantada, o sea, yo pensaba, no, acá cómo voy a hacer, cada vez paso, si paso más tiempo, me sentía mal, sentía culpa, mucha culpa todo el tiempo, si llegaba a faltar a algo, no sé, a un ensayo, algo, era como, ay, después tenía que hacer algo de manera inconsciente, pero tenía que hacer algo como para compensar eso. Pero el hecho de empezar a rodearme y abrir los círculos, diferentes círculos, y empezar a compartir con otra gente, me hizo darme cuenta de muchas cosas. Eh, y yo pensaba que la persona cristiana era como que tenía que ser así, así, así. De hecho, como que yo hablaba de esto de, no, vos cuando ves a un cristiano te das cuenta. Lo tenés que notar de afuera, en su vocabulario, en su, claro, porque tenía que hablar con Dios te bendiga, hermano, que la paz del Señor sea contigo. Te das cuenta que es cristiano. Si no es cristiano, es como que, si no habla así, es como, ¿qué onda esta persona? O sea, esa era mi mentalidad de antes. Y de repente no, me empecé a dar cuenta de que había muchas personas de las cuales yo podía aprender y aún más, yo podía admirar o podía tener como inspiración o como ejemplo a seguir y que no tenían nada que ver con la iglesia. Y eso la verdad me hizo abrirme y nos ayuda a abrirnos hacia otras perspectivas. Empezar a entender que no todas las personas cristianas tienen que ser iguales. Y de ahí empezar a ver de repente en los evangelios que teníamos un Pedro impulsivo, que teníamos a un Mateo incrédulo que le costaba, que teníamos a un Juan súper sensible, y diferentes discípulos que cada uno tenía su esencia. Y yo nunca vi que Jesús haya arrancado por ese lado, como para decir, a ver, Pedro, tenés que dejar de ser así. No, él con cada uno tenía un trato distinto, con cada uno. De hecho, cada uno tenía oficios distintos, se dedicaban a cosas distintas, pero sumamente opuestas, y lograron compartir juntos 3 años. 3 años juntas esas personas que si, a ver, si vos no tenés comunión, no puedes durar 3 años compartiendo el día a día, haciendo viajes, yendo, viniendo, organizando, organizando los diferentes eventos que tenían, todas las salidas que tenían, no hubiesen durado, lo hicieron. Entonces, yo digo, ¿cómo no nosotros? A ver, ¿por qué no podemos ser diferentes? Es como que nosotros, siendo cristianos, a veces nos obligamos a parecernos. Y creo que no hay algo más triste que ser el clon de otra persona, que ser un clon. Que no puede ser, no puede ser que seamos tantas personas y que, por ejemplo, todas piensen exactamente igual, que todas se vistan igual, que todas hablen igual, todos piensen lo mismo. Entonces, a ver, todas esas cosas que podemos tener en común, chicos, en el ambiente cristiano, deberían ser cosas que se refieren más a las formas, a los modos, como tiene cualquier grupo, cualquier organización. ¿Tienen cosas en común? Sí, pero la esencia de cada persona se mantiene y se debe mantener. Eso fue lo que empecé a entender y voy entendiendo. Eh,
hay cosas que siempre van a cambiar y son las cosas que nos hacen distinto a uno del otro, ¿sí? ¿Por qué Jesús, a ver, quiero que pensemos un poco, ¿por qué Jesús quería conservar que cada uno de sus discípulos sea distinto? ¿Por qué buscó a gente tan distinta, la una de la otra? ¿Qué se buscó un pescador? ¿Se buscó un cobrador de impuestos? ¿Se buscó a gente que se dedicaba más a la parte de la salud? O sea, era diferente tipo de personas. Y siempre, en un principio yo decía, qué raro, porque si hubiese buscado gente que estaba en la misma, judío en la misma de él, de su barrio, y vamos, pensamos todo lo mismo, vamos derecho. No. ¿Y saben por qué? Porque Jesús necesitaba que esos discípulos luego se expandan, que lleguen a diferentes tipos de gente. Si él tenía clones, iban a seguir ahí, en esa partecita donde estaban. Y se dan cuenta que geográficamente se expandieron por todo el mundo. Por algo estamos en Latinoamérica y tenemos el cristianismo acá. Entonces llegaron a todos lados. Eh, Pasémoslo a nosotros. Dios te necesita distinto. Si sos, no sé, malo para hablar, si sos bueno para hablar, si sos muy bueno en los deportes y vas hacia eso. Son cuestiones que siempre las hemos hablado acá en el grupo y las impulsamos, pero necesitamos tener una libertad en estas cosas, en estas formas que a veces nos van a atar de abrirnos hacia otros lugares. A esto voy en que Dios te necesita auténtico, así como sos. Dios te necesita de esa forma. Que hay algo inmutable, una cosa inmutable. Ay, tampoco es que vamos acá a revolear y decir, bueno, listo, sé cómo se va, listo, me hace. No, hay unas cosas que son inmutables, que no pueden cambiar. Primero que tenemos que entender la gracia de Dios. ¿Quién es Dios? Conocer a Dios. Tenemos que entender el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Tenemos que entender que también el Espíritu Santo obra en nosotros. O sea, entender a Dios como lo que es una Trinidad. Entonces a eso me refiero de, entendiendo eso, tenemos que entender encontrar esa libertad en nuestra autenticidad, en ser quienes somos. Eh, ahora, ahora me van a decir, ay, verdad, y sí, o sea, yo sí soy auténtica, soy una persona auténtica, yo soy como soy, yo no entiendo a qué quieres llegar. A ver, yo te pregunto, preguntita, imaginémonos un caso hipotético. Mañana te levantás, esta noche te vas, te dormís, te levantás mañana y de repente decís, no creo más en Dios, no creo, ya no sé, siento que no tiene sentido el cristianismo, la iglesia, no creo en nada, ya no me va. Te pregunto, ¿podrías seguir fingiendo ser cristiano? Yo creo que sí, yo creo que tranquilamente podríamos fingir. Yo creo que tranquilamente podemos ir a la iglesia sin creer o hablar como cristianos y comportarnos como cristianos. Re, tranquilamente lo podemos hacer. Porque, ¿qué sucede? Porque aprendemos a vivir como cristianos, chicos, como evangélicos, como religiosos. Lo aprendemos, o sea, eso es fácil. Nos aprendemos un par de formas, aprendemos cómo hablar, cómo comportarnos, aprendemos las cosas que hay que respetar y estamos hechos, ¿sí? Ya está. Pero, a ver, volvamos a la persona de Jesús. Por algo Jesús varias veces, en muchas oportunidades, llegó a cuestionar muchas de las prácticas religiosas. Para mí Jesús me encanta su persona porque a veces saltaba con... Tenía un toque de impulsividad que la verdad a mí me encanta, me apasiona. Muchas veces llegaba, por ejemplo, en esas discusiones con los fariseos, con la gente que entendía mucho de la ley, con los que guardaban el sábado, de hecho con los comerciantes afuera del templo. Llegaba y es como que le hervía la sangre y saltaba y le metía una pregunta, se enojaba, llegaba y cuestionaba todas las prácticas. Incluso los mismos fariseos estudiosos de la ley decían,
¿por qué este que anda enseñando y todo, viene él mismo a cuestionar las leyes de Moisés, que son las leyes de nuestro pueblo, que Dios instaló? Claro, a Jesús le embroncaba mucho el hecho de que él decía, no, esto están haciendo, está bien, cumplen toda la ley, pero no entienden nada, o sea, perdieron la esencia de todo, no entienden de que lo que realmente nos importa es el amor a Dios y por ende el amor a las personas. Eso es, o sea, si vos amás a Dios y amás a las personas, listo, no matás, no robás, no adulterás, ya está, o sea, eso es la síntesis de todo y lo que realmente importa. Y nosotros decimos, sí, bueno, está bien, yo no estoy a la altura de un maestro de ley, de un fariseo, no somos tan caretas como para decirlo. Pero, a ver, ahí vino mi crisis, les digo, de empezar a entender quién es Dios para mí, de decir, a ver, lo que yo estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Estoy entendiendo por qué lo estoy haciendo? Lo que hago en la iglesia, lo que hago en mi trabajo, lo que hago en la universidad, ¿por qué lo estoy haciendo? Y yo, de paso, te hago la pregunta a vos, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque tu grupo de amigos, tenés un grupo de amigos que te acompaña, porque tu familia te motivó a estudiar, no sé, pueden haber muchas razones, pero está bueno pararse un poquito y empezar a entender, a reflexionar sobre cada conducta, sobre cada práctica religiosa y no que llevamos y empezar a cuestionarlas en el sentido de entender por qué lo hacemos y relacionarlo con Jesús. Y ahí me dicen, pero ¿cómo? A ver, Jesús todo, el 100%, pero el 100% de lo que hacía lo hizo por amor. Ejerció compasión toda su vida hacia las demás personas. Mostró amor desinteresado. Entonces, está bueno pararse este viernes y decir, ¿por qué estoy estudiando? ¿Qué quiero lograr con esto? Estoy haciendo esta carrera. ¿Por qué estoy yendo todos los sábados a la iglesia, los viernes? ¿Por qué estoy, no sé, haciendo cualquier actividad que estoy haciendo? Si en esas cositas encontrás que hay una respuesta que tenga que ver con el amor, con la compasión, con el hacer el bien a los demás, listo, está ok. Y eso nos va a ayudar a qué? A desaprender muchas de estas cuestiones que, por ejemplo, yo y muchos de ustedes hemos traído arraigado de hace tiempo. Ahí es donde yo empecé, chicos, a entender lo bueno y lo malo. Que les digo, a mí me costaba porque era como lo que se me había enseñado. Y de repente no, empezar a entender lo bueno a lo que esté relacionado con el amor a Dios y el amor a las personas. Y listo, ya está, no me complico tanto la vida. Si yo estoy agradando a Dios y si estoy haciendo un bien hacia los demás, es simple. No hay que seguir reglas, no hay que seguir costumbres, no hay que seguir, no sé, formas de una manera totalmente estructurada, no hay que hablar igual, no hay que vestirse igual. A ver, si lo que hacemos muestra amor, está. Entonces, si no hay amor, chicos, en lo que hacemos, y pensémoslo un poquito dentro de la iglesia, o en nuestras conductas religiosas, ahora lo quiero llevar un poquito a eso, eh, fijémonos porque probablemente si estamos haciendo cosas por costumbre, porque está bien, porque así se nos enseñó, porque en las canciones de adoración hay que cerrar los ojos y levantar las manos, porque si no ofrendo estoy en pecado, y porque me ven que no estoy ofrendando estoy en pecado. A ver, si no lo hacemos por amor y lo hacemos por otra cosa, es muy probable que eso nos esté limitando, incluso alejándonos de Dios, en vez de acercarnos. Acá lo importante es eso. Y los dejo con esa pregunta. Así que muchas gracias por escucharme, por su atención, y espero realmente que lo compartido
a través de mi experiencia de vida y de entender un poquito la relación de Jesús con sus discípulos, les sirva para reflexionar junto conmigo. Dejo a quien tenga que seguir. Isa, bueno, ibas a continuar con las preguntas, Isa, pero me parece que Ah, algo bien. le pasó a Problemas técnicos. problemas técnicos. Por lo cual, en este momento paso a saludarlos a todos y agradecerte, Dani, nuevamente este tipo de mensajes donde uno abre el corazón y expresa situaciones de la vida donde uno transitó y no tuvo forma de encontrarse con Dios que solamente a través de la experiencia esa y después llegar a unas conclusiones tremendas. Te agradezco por eso que estás comentando, que nos comentaste, y nos gustaría hacerte un par de preguntas. Ahí ya la veo a Isa, bueno, pero yo Sí. me gustaría lanzarte mi primera pregunta. Yo te dejo con Isa, pero ya que estoy yo te hago una pregunta que tal vez estaba medio implícita en lo que dijiste, pero le vamos a poner un poco más de pimienta, ya que estamos. A ver. Ya que tenés que hablar vos y no yo, vamos a ponerlo un poco más complicado. Porque yo sé que muchos de los presentes vienen de esos entornos que vos comentaste, de haber nacido casi en la misma iglesia, o sea, no naciste en un hospital, sino en la iglesia capaz. Tu mamá te tuvo ahí. Bueno, Papá. tu papá, tu mamá te tuvieron ahí, te presentaron ahí todo desde que tenés meses. Bueno, esta es la primera pregunta. ¿Vos sentís que alguna de las cosas que aprendiste ahí en la iglesia, en vez de acercarte a Dios, te alejaron? Sí, suena duro decirlo, da como cosita decirlo, Por eso te pero lo dejo a vos y no lo hablo yo. ah, sí. De hecho, yo pienso que en muchos años pasé en crisis justamente por eso, porque en mi crisis yo pensaba que tenía problemas con Dios o problemas en mi relación con Dios, y en realidad no era eso. En realidad mi problema era mi temor a enfrentarme a cuestiones ya instituidas, formas dentro de la iglesia o de lo religioso. Eh, que a la vez para nada, para mí no es una crítica, sino es algo que es inevitable al haber crecido en el entorno. Es inevitable, creo. Por lo menos unos años, hasta que uno empieza a animarse. Pero sí, muchas cosas me alejaron. Bueno, ahí acaba la segunda y ya te dejo con Isa, porque para poder cerrar el tema. ¿Y cómo hiciste vos para poder diferenciar eso que te detenía con lo que te ayudaba para continuar tu relación tanto con Dios como con la iglesia? Porque hay gente que dice, ya me cansé de esto de la iglesia. La verdad que me acabo de dar cuenta que muchas cosas de mi vida, en vez de ayudarme, me retrasó o me alejó de Dios. ¿Cómo hiciste para separar todo eso e igual seguir edificando tu relación con Dios y a la vez amar a tu iglesia, ya sea tu iglesia de Sí, tus papás o la iglesia donde estás ahora? ¿Cómo hiciste con esas cosas? Que no es tan sencillo. sí. Yo creo que contestar esa pregunta es como, todavía es algo como reciente en mí, porque como les digo, es un proceso que largo, se viene viviendo. Pero eh, yo entendí, que fue una de las últimas cosas que dije, de lo del amor a Dios y el amor hacia las personas. Y creo que eso es lo que es el motor para que te sostiene dentro de la iglesia, dentro de tu ambiente. Empezar y creo que no empecé a trabajarlo de decir, esperar que los otros se preocupen por mí y muestren amor. No, empezar yo, por ejemplo, empezar lo que hablaba, cristianismo auténtico, de manera genuina decir, che, a esta persona con la que vengo sirviendo hace como 5 años, yo no la conozco, me junto con ella para hablar de cosas de, no sé, del DUC
o de la iglesia, y no sé si está bien, si está mal. Entonces empezar a conectarme con, por ejemplo, personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia hizo que yo ame más la iglesia. Está haciendo en realidad, lo voy a hacer presente, está logrando que yo ame más a las personas, ame más a la iglesia y ame más a Dios, pero encontrarlo desde ese punto. Hermoso, Dani, muchas gracias. Ahora sí, Isa, te Sí, dejo. Justo tuvimos gracias, un problemita Guille. técnico, nada más por eso. Ahora me habilitaron el micrófono. Ahí estamos, Dani. Tenemos algunos minutitos más. La verdad que es re interesante el tema que nos compartiste. Y bueno, la idea era habilitar para que todos aquellos que quieran hacer una consulta pueden mandarme por privado, así se las comparto a Dani, o si no te la mandan directamente. Así aprovechamos este espacio y quizás la duda que alguien tiene puede ser la respuesta para otra persona también. Así que bueno, ya está habilitado el chat para que vayan escribiendo sus consultas, sus preguntas para Dani, así yo por aquí la ayudo para ir leyendo. Mientras, tengo por aquí una, Dani, que dice, muchas veces la iglesia es un medio estructurado que genera conductas repetitivas o que no dan lugar al cuestionamiento. ¿Cómo animarnos a romper con dichos condicionamientos? Tengo que pensar. Oh. No, yo creo que no hay que tampoco ser una persona que ataque, depende siempre del contexto, pero que ataque algo directamente como a romper con eso, de romper esto. Creo que la clave está en ser uno mismo, o sea, trabajarlo desde uno. Yo, por ejemplo, ¿cómo me animé o me animo? Siento yo, sinceramente, a ver, hay algo que nos tiene que importar siempre, es que Dios se agrade de nosotros. Que Dios. Esto no quiere decir que uno ande haciendo cualquiera por la vida diciendo que, bueno, total, Dios se agrade de mí. Pero siendo uno mismo, por ahí, siendo uno mismo dice, ay, a ver, no sé, si yo hablo como hablo con mis amigos, voy y le hablo al pastor, me da una cosa. En ese sentido, ¿no? No cambiar nuestra forma depende a qué persona tenemos al lado, sino siempre ser uno mismo, y eso nos va a llevar a romper con esas cosas, porque ahí nos vamos a dar cuenta cuán condicionados o no estamos cuando estamos adentro de la iglesia. Cuanto más auténticos seamos, dejar de presionarnos por nuestro alrededor y ser uno, sabiendo que uno está agradando a Dios y está haciendo bien a los demás, listo. Genial. Mira, acá hay una pregunta y ya en parte me parece que respondiste ahora, pero quizás puedas ampliar un poquito más. Dice, cuando una persona satisface las presiones o los deseos de un grupo o de una persona, ¿deja de ser auténtica? Yo creo que sí, que pierde autenticidad. Si lo haces por el otro, pierde. Una cosa es hacer cosas, ceder, a veces por amor a la otra persona, no sé, si yo sé que le estoy haciendo daño con mi forma de ser, por ejemplo, le estoy haciendo daño a mi hermano, a mi amiga, porque soy así, listo, me acepten, soy auténtica. Si le estoy haciendo daño, ahí sí, yo creo que ahí hay que ceder, eh, cambiar un trato, por ejemplo, cambiar la forma de hablar, porque le estás haciendo mal. Pero ahora, si esa persona te condiciona con su presencia y hace que vos te pongas en un molde, ahí está el límite, creo. Sí. Genial, genial, Dani. Otra que dice, en este contexto actual donde la aprobación de los otros se hace tan esencial, ¿cómo podemos despegarnos de esto para vivir nuestra experiencia de manera más libre, más sana? Ay, ¿podés repetir la pregunta, Isa? Sí, ahí va. En este contexto actual donde la aprobación de los otros se hace tan esencial, ¿cómo podemos despegarnos de esto para vivir nuestra propia experiencia de manera más libre y más sana? Sería como la Sí. opinión de los otros, ¿no? Sí, 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 la opinión de los otros. Yo creo que, igual, ojo ahí, tampoco es que uno no tiene que buscar nunca la aprobación de los demás. Yo creo que el límite está en qué nos hace crecer y qué no. Si hay algo que nos hace bien, nos hace crecer y nos ayuda a cambiar, está bueno buscar esa aprobación. Por ejemplo, buscar gente que sea más capacitada que uno y de pronto te viene, te baja una línea
y choca en un primer momento, pero si yo digo, a ver, si yo escucho a esta persona, creo que realmente me va a hacer bien, me va a ayudar a cambiar, quizás esta parte de mí no está buena, está haciendo mal, voy a escucharla y voy a tomar su opinión y voy a buscar, de hecho, su aprobación, porque voy a crecer. Eso creo que nos vamos dando cuenta cuáles son las personas que nos ayudan a crecer, ¿no? Y a veces nos vamos a golpear, tampoco no pretendamos que en la vida seamos invictos. Nos vamos a caer, nos vamos a chocar, nos vamos a equivocar con las personas. Pero pienso que todo es un aprendizaje y cada vez que nos equivocamos o cada vez que nos chocamos, más genuino terminamos siendo porque arrastramos esas cicatrices que nos recuerdan. Genial. Esta que dice, ¿cómo hacemos para no confundir esta libertad de las prácticas religiosas con libertinaje? ¿Hay un límite? Bueno, ahí está, todo me es lícito y no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Bueno, la Biblia. Yo creo que hay que ver esos filtros, hay que ver esos filtros. Claro, es verdad que es re fácil de confundir esto de libertad, de, ay, bueno, no voy a seguir las estructuras religiosas, entonces voy a hago cualquier cosa. A ver, bueno, sí, yo puedo hacer cualquier cosa, esta noche, mañana, pero me conviene, y ese me conviene en realidad va relacionado a mi relación con Dios. ¿Me acerca o me aleja de Dios? O me acerca o me aleja de los demás. Claro. Me edifica a mí, me ayuda, y ayuda a los demás, mi relación con los demás, con Dios, haciendo un bien. Ahí está el filtro. Sí, creo que va por ahí. No sé si te están mandando a vos de manera privada, tal vez te están llegando algunas preguntas, si no por acá sigo con Sí, a ver, otras. no sé si me llegó de privado. Sí. Yo estoy media complicada para leerlo. A ver. Ahí voy con otra, señora Dani. ¿Mm? Por acá. Dice, ¿es lo mismo ser auténtico y ser transparente? Ay, no sé, yo no sé mucho de los significados de las palabras. Yo quiero aclarar algo igual, chicos, de que acá todo lo que yo digo a ustedes siempre tomen con pinzas, ¿no? Porque todos son opiniones, no es que yo soy la dueña de la verdad, como todas las personas que nos paramos acá, yo estoy sentada. Son opiniones, son puntos de vista, ¿no? Sí, yo no sé si yo auténtico o transparente, para mí es lo mismo, capaz viene otra persona, la Meli, que sabe mucho de los significados de las palabras y va a decir, no es lo mismo. Pero sí, sí. No. Había una pregunta, a ver acá. Vieron, acá hay algo que me interesa. Dale. Tuviste que conocer a Dios como tu papá personalmente, a pesar de nacer en la iglesia. Hay algo que a mí me encanta de conocer a Dios, es que a uno Dios lo puede conocer de diferentes formas, que a la vez eso uno lo entiende como cuando ve a las personas. Por ejemplo, no sé, si ustedes piensen en algún amigo o amiga que conocieron en el ambiente de trabajo o en el ambiente universitario. Primero lo conocen como compañero. Entonces, las cosas que tienen en común son las cosas de la facultad, ¿no? Entonces, se pueden llevar bien y conocen, por ejemplo, saben cuando esa persona está nerviosa porque tiene que ir a rendir, saben cuando no estudió bien y está chamullando, saben cuando la tiene clara. Ese es un nivel. Después hay otro nivel de conocerlo más en profundidad, por ejemplo, compartir otras cosas fuera de la facultad, de pronto que te cuente sus cosas familiares, sus sueños, sus proyectos, entonces ya vas conociendo más como su parte más personal, más íntima, después conoces a su familia, entonces se vuelve una amistad mucho más íntima. A mí me pasó eso con Dios, lo conocí en contexto, en la iglesia, entonces por eso es lo que yo decía que sabía mucho de Dios, porque que sabes todo, es como, sí, conozco, no sé, a Guille está casado con la Guada, conozco que tiene a la Emma,
conozco que es profesor de OTN, es investigador, entonces esas cosas, pero es lo primero. Y después yo, sus cosas aparte, tendría que ser una relación más estrecha. Entonces, eso sentí con Dios. Pasé ese nivel cuando lo saqué de la iglesia, o sea, de la estructura, a ver, por ejemplo, de las reuniones. Entonces empezar a verlo, y ahí está, uno lo puede conocer como padre, como amigo, como compañero, como un montón de cosas. Entonces va pasando a diferentes niveles como si no son jueguitos, pero digo, diferentes formas de cómo Dios es con uno. Está bueno tener confianza con Dios, está bueno tener confianza, porque uno después cuando no está, lo extrañas la presencia de Dios en tu vida. Y ahí no es una obligación, no lo sentís como algo impuesto. Extrañas como cuando extrañas a una persona, a un familiar, está por ese lado. Bien, por acá una última relacionada a las prácticas religiosas. Dice, lo malo entonces es que no entendemos el verdadero objetivo de las prácticas religiosas o dichas prácticas directamente deberíamos erradicarlas. Sí, yo creo que es porque no entendemos el sentido. Está bueno darle un sentido. Por eso está esto de, como se dice, desnaturalizar. Me da gracia a veces una palabra que está muy de moda en el mundo, que es esta palabra deconstruir. Vieron que todos los movimientos hoy en día usan deconstruir. Bueno, deconstruite en el sentido religioso. Está bueno de pronto entender esas palabras, decir, voy a deconstruirme religiosamente. Claro, entender las prácticas que estoy llevando y por qué. Eso no quiere decir que uno lo tenga que eliminar. A mí me pasó con cosas muy graciosas. Las cuento porque yo por ahí mis amigos que más me conocen acá en el Lux, yo se los he contado en el momento que lo he vivido. Por ejemplo, a mí me pasaba de que yo no podía dormirme si no oraba a la noche. Pero era imposible. Y si me iba mal o si tenía mal sueño, yo pensaba que era porque no había orado. No podía ponerme algo a la boca si no bendecía el alimento. Era un pecado, el alimento me iba a hacer mal, no sé. Entonces, ahí empecé yo, con esas cositas, empecé a decir, che, pero si, a ver, si yo acabo de hablar con Dios, eh, no tengo por qué hacer una reoración, sentarme, puedo mientras voy comiendo darle gracias, Señor, porque tengo la plata para comprar esta comida, porque me proviste, bueno, porque me diste provisión. Gracias, qué rico, además cociné riquísimo, gracias, y voy comiendo, y con esas cositas, entonces no son cosas que uno elimina, sino hasta las vuelve más propias después, las vuelve propias. Gracias, Dani. La verdad que re interesante todo lo que nos estás compartiendo. Por acá no estoy teniendo otra pregunta. No sé si vos querés revisar ahí, si no ya A ver. agradecemos a todos los que se sumaron, se dejaron ahí su pregunta para Dani en esta noche. Si quedó alguna, tenemos unos minutitos para responderla. Acá dice, ¿crees que uno de los errores de la iglesia fue convertirse más en una institución que seguir siendo una comunidad? Yo pienso que en realidad a mí la verdad que yo empecé a cuestionármelo de decir, si somos una comunidad, y empezar a decir, no puede ser que, por ejemplo, un ejemplo, en el caso de nuestra iglesia somos, no sé, a ver, pongamos un número, 5.000, 3.000, 10.000, bueno, que todos pensemos igual. ¿Y saben por qué? ¿Por qué arranca eso? Por el hecho de decir que tenemos que estar en comunión o en unidad. Entonces, a veces nosotros mismos somos los que confundimos eso. No tiene, a veces incluso les digo, no tiene que ver con la estructura religiosa o de la iglesia, es nosotros, la gente, la iglesia que somos nosotros en realidad. Lo confundimos, entonces pensamos que tenemos que pensar igual, que si el pastor o el líder o el hermano de la iglesia dice eso, sí, yo tengo que pensar igual, de manera inconsciente incluso, ¿no? Entonces,
asentimos o adherimos a todo, entonces ahí estamos en unión, ahí somos una comunidad, ahí está. Entonces, para mí no es algo de error de la institución, sino error nuestro. Entendamos que, o al menos yo lo entiendo de esta manera, de que la unidad no es pensar igual, la comunión, el estar unido en el espíritu, no es pensar igual o ser igual o hablar igual. Es la compasión, es preocuparse por el otro, esa es la unión, es tener amor hacia el otro. No te sirve de nada que pienses igual al que está al lado tuyo si esa persona está sufriendo y ni te enterás, ni siquiera le preguntaste en cómo estás. Entonces, la unión en realidad es el amor entre las personas, y podemos pensar totalmente diferente. Por algo, estos discípulos que eran, cada uno era mucho más distinto al otro y se mantuvieron unidos porque se querían, y después, luego de eso, siguieron manteniéndose unidos y se tuvieron que dividir para expandir el evangelio, porque si no, si era por ellos, seguían juntos. Personas totalmente opuestas. Entonces, intentámoslo de ese lado. Bueno, eso. Genial. Gracias, Dani. Gracias por este tiempo, por haber preparado esta enseñanza. La verdad que muy edificante, y espero que para todos los que en esta noche nos acompañaron también se lleven esta enseñanza. Así que pueden agradecer a Dani en el chat. Muchas gracias. Nos vamos viendo y los esperamos el viernes que viene en otra reunión online. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Dani. Un abrazo grande. A todos, abrazo. Gracias, Dani. Oh, por favor. Bueno, podemos abrir los micrófonos, Isa, ¿o no? Y le damos besos a Dani, nos abrazamos ahí virtualmente y nos despedimos. Pueden saludar ahora. Están todos habilitados. Sí. Ah, están todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Estuvo muy